Atento saludo. Mi nombre es Eduardo Castro Echeverry, de profesión economista y egresado de la Universidad de Manizales, con maestría en Administración de Negocios, con una línea de profundización en finanzas. Adicionalmente, soy especialista en gerencia de finanzas, ambos títulos otorgados por la Autónoma de Manizales. Igualmente, poseo una especialización en docencia universitaria con título otorgado por la Universidad Católica de Manizales. Mediante este protocolo, estoy aplicando para el cargo de docente catedrático en la ESAP para la asignatura Finanzas Públicas y Análisis Financiero. Actualmente ejerzo como contratista en la ESAP Territorial Caldas, orientando seminarios de finanzas y presupuestos públicos, tanto de manera virtual como de manera presencial. Actúo también como consultor en la Universidad Autónoma de Manizales para la elaboración de proyectos por la herramienta de valorización y para el análisis de las capacidades institucionales de los municipios que están adscritos a la RAP, Regiones Administrativas de Planificación, todo a la luz y con las formalidades de la Ley 1962 del 2019. En este campo de las finanzas territoriales, analizo el índice de desempeño municipal y todos aquellos indicadores que se incluyen tanto en el marco fiscal de mediano plazo como en el plan financiero. Igualmente se analiza la sostenibilidad fiscal de los municipios incluidos en estas regiones administrativas de planificación. Esta experticia laboral, adquirida con el trabajo permanente de la información financiera de los municipios, la puedo colocar al servicio de la Administración Pública Territorial y al servicio de la ESAP territorial, dado mi experticia y mi conocimiento profundo en estos temas. En temas de educación a distancia, en periodos de prepandemia, he elaborado con la Universidad de Caldas aproximadamente unos 5 años. Ya en periodos de post-pandemia, la actividad virtual se ha acentuado y he venido trabajando bajo esta modalidad con el uso de TICS, práctica que también puedo colocar al servicio de la ESAP y al servicio del Programa de Administración Pública Territorial en la entidad, perdón, en la asignatura previamente mencionada. Un segundo elemento deberá responder a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo ha aplicado en su experiencia las estrategias de enseñanza y aprendizaje privilegiadas en el modelo ESAPista? Y la segunda pregunta está relacionada con las técnicas y herramientas orientadas especialmente a la educación a distancia. De esta forma, entonces, quiero contestar lo siguiente. He aplicado enseñanza y aprendizaje básicamente apoyado en modelos o en estudios de caso. Investigo y construyo casos reales con base en información financiera de los municipios con el fin de que los estudiantes de mi clase comprendan las diferentes situaciones que se presentan, tales como el entendimiento de la entidad territorial desde los estados financieros, mediante una serie de preguntas enfocadas en análisis y situaciones específicas, como por ejemplo su sostenibilidad fiscal, su liquidez a través de indicadores básicos como el ahorro corriente o a través de indicadores como el análisis del superávit primario. Otro herramienta o estas herramientas o estas técnicas todas están apoyadas en el modelo constructivista de la ESAP. Esta forma de análisis considero yo, en mi entender, que promueve en los estudiantes una creatividad y una autonomía y un pensamiento crítico y lo hace reflexivo frente a las finanzas públicas, además de promover el aprendizaje colaborativo. De hecho, esta técnica como tal implica colaboración, estudios de casos reales, el análisis del plan financiero de un ente territorial, lo cual involucra normas, leyes, presupuestos, proyecciones, balance, ingresos, gastos e indicadores financieros, entre otros, que deben ser estudiados, vistos y analizados en colaboración con otras personas. Esta estrategia
se ha materializado en algunos seminarios que he tenido la oportunidad de orientar en la ESAP Territorial Caldas. Otra estrategia es el uso de la técnica de aprendizaje por descubrimiento, en donde el estudiante relaciona conceptos y busca conocimiento y asimila la información para la aprehensión propia del conocimiento. Lo que busco o lo que se busca en esta parte es generar autonomía al investigar en un tema específico. Los alumnos investigan un tema de interés utilizando tecnología para la recopilación de datos y con base en este proceso presenta un trabajo específico, como puede ser el avance del plan de desarrollo o el análisis del plan financiero, que le permitirá relacionar conceptos de aprendizaje. Otra enseñanza u otra estrategia que manejo es la enseñanza para la comprensión, donde se busca que el estudiante interiorice sus conocimientos adquiridos. Se utilizan lecturas relacionadas, lecturas de tipo comprensivo, lecturas de tipo selectivo, lecturas de tipo reflexivo. Se utilizan debates y se obtienen conclusiones y se hace retroalimentación de manera permanente con comentarios constructivos para fomentar la autonomía y la motivación del estudiante. También he utilizado el concepto de la maleta para pensar que utiliza la ESAP en mis seminarios que oriento en la ESAP Territorial Caldas. Pues esta estrategia incluye dinámicas que inducen y motivan al estudiante, le contribuyen a generar pensamiento crítico y obviamente creatividad. Estrategia que utilizo con frecuencia en los diferentes seminarios que oriento. Con respecto a la segunda pregunta, de hecho, en mis clases presenciales o virtuales he utilizado diferentes técnicas, no solamente las privilegiadas por el modelo de zapista de la universidad, sino que de manera autónoma he utilizado otras didácticas como el análisis de las conductas de entrada, las cuales, o la cual mejor, consiste en una revisión de actitudes y conocimientos previos, buscando sensibilizar a los estudiantes para posteriormente, con base en esta práctica y en esta aprehensión de conocimiento, pueda yo, como docente, ahondar en los temas específicos. Igualmente, he utilizado otras dinámicas como la técnica del foro, el debate, la mesa redonda y la argumentación, todas enfocadas y centradas en la construcción de conocimiento. Un tercer segmento responde también a dos preguntas. En primer lugar, es cómo desarrollaría en un escenario hipotético de una clase la metodología o estrategia de enseñanza y aprendizaje que diseñó en la prueba escrita. Para esto, en mi metodología de estudio de caso se realiza con la técnica apropiada desde la pedagogía. Propongo a los estudiantes tomar el programa de gobierno de su municipio, el actual programa, el que está vigente, y realizar preguntas como si el presupuesto territorial está conforme al plan de desarrollo, si se han realizado evaluaciones de impacto o se ha realizado algún seguimiento adecuado al plan de desarrollo, si se han realizado evaluaciones de tipo presupuestal frente a la inversión propuesta en el plan, si el plan está conforme al programa de gobierno inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras muchas preguntas. En resumen, y con los resultados del estudio de caso, el estudiante podrá ser reflexivo frente a sus gobernantes, podrá tener un pensamiento crítico y estructurar mejor su postura por ser un sujeto activo dentro del modelo constructivista. Con este trabajo, qué es la inversión pública, comprenderá qué es la planificación, qué es el presupuesto, identificará indicadores, entre otros muchos elementos de las finanzas y obviamente muchos elementos del análisis financiero. Obviamente lo hará de forma crítica, de forma razonable, de forma consciente, en beneficio propio y en beneficio de la comunidad en general. En la misma dirección, otro estudio de caso es tomar un plan de desarrollo del gobernante anterior para verificar su desempeño, evaluar si el presupuesto fue coherente con el plan o evaluar cómo se desarrolló su territorio. En resumen o en síntesis es analizar, revisar el desempeño con base en los indicadores que se proponen en la revisión del plan, de ese plan de desarrollo. Otra estrategia
puede ser el presupuesto público que se utiliza para analizar la ejecución y el comportamiento del gasto público, el comportamiento de los ingresos, su capacidad de tributación, el comportamiento de la inversión y el cumplimiento de metas específicas definidas previamente en el plan de desarrollo. Con esta estrategia, los estudiantes podrán generar un conocimiento autónomo, aprenderán a preguntar a la administración municipal sobre los diferentes documentos oficiales, serán activos durante todo el proceso que previamente el docente ha explicado los pasos de cómo realizar un estudio de caso. Que se generará conocimiento sobre el sistema presupuestal, sobre los estados financieros y en general todos los aspectos de las finanzas públicas y podrán tomar decisiones claras, objetivas y decisiones informadas. En la segunda pregunta de cómo aplicaría en esta clase hipotética técnicas y herramientas orientadas especialmente a la educación a distancia, pues puedo decir que por ser un estudio de caso utilizo diferentes técnicas. Una es la recopilación de datos y en ese concepto de recopilación de datos analizo entrevistas o realizo entrevistas como encuestas estructuradas o semiestructuradas para obtener información de primera mano que se estructuran con TICs, básicamente con documentos de Google. Se hacen observaciones del entorno del estudio para recopilar datos, información clave para el diagnóstico de la entidad territorial y análisis de documentos, revisión de fuentes escritas, informes de auditoría, informes de entes de control externo, informes de entes de control interno, informes de planeación, balances, estados de resultados, Contraloría General de la República, entre otros. Y obviamente una estrategia que se llama de triangulación de información para comparar datos de diferentes fuentes de información y así obtener una mejor perspectiva del análisis que se está realizando. Con este punto o con estos criterios de análisis, el estudiante podrá hacer su propio análisis, podrá hacer deducciones o podrá hacer un análisis inductivo, lo que implica analizar datos mucho más particulares y mucho más profundos del análisis financiero. También se utiliza el análisis vertical y el análisis horizontal para el mejor entendimiento de los estados financieros y de la situación fiscal del ente territorial. Todos estos elementos han sido usados en los análisis que se hacen en la práctica profesional. Considero que estas técnicas son pertinentes para los estudiantes de pregrado y para el futuro servidor público. Por su atención, muchísimas gracias.